El teléfono sonó a las 11:52 de la noche de un viernes. Al otro lado de la línea estaba una mujer a la que no conocía. Dijo que había un niño pequeño sentado solo en un banco fuera del centro comunitario de Orchard Mesa. El centro había cerrado a las 6, lo que significaba que llevaba allí casi 6 horas, con 9 años. Una mochila azul a sus pies y un silbato de metal plateado colgado al cuello. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Sabía perfectamente quién era ese niño porque 4 años antes, el día en que el juzgado finalizó la adopción, fui yo quien le puso ese silbato. Todavía recuerdo arrodillarme, mirarlo directamente a los ojos y decirle, si alguna vez te metes en problemas, toca este silbato. No importa dónde estés, alguien vendrá a buscarte. Pero esa noche, estuvo sentado solo en ese frío banco durante 5 horas y 50 minutos. Y nunca lo tocó. Ni una sola vez. Porque, en la mente de un niño de 9 años, prefería sufrir solo antes que causarle problemas a un adulto. Pero eso no es lo que más me atormenta. Lo que me marcó durante meses fue una verdad mucho más cruel. Fui yo quien le enseñó a ese niño que el silbato servía para pedir ayuda. Pero cuando él llevaba meses emitiendo otro tipo de señal de auxilio, fui yo quien nunca se dio cuenta. Mi nombre es Lauren Beckwith. Tengo 69 años y he vivido en Grand Junction, Colorado, desde 1979. Pasé 29 años como coordinadora de búsqueda y rescate para este condado. Ahora, la gente oye eso y se imagina helicópteros. Algo de eso hay. Pero en la mayoría de los casos, se trata de un hombre en una silla plegable en el inicio de un sendero a las 4 de la mañana con un mapa plastificado, un marcador y una radio que maneja una cuadrícula. Y esto es lo que quiero que recuerden de ese trabajo, porque es la columna vertebral de esta historia. Y me tomó hasta los 68 años aplicarlo donde realmente importaba. El terreno casi nunca mata a nadie. La demora sí. No es un dicho. Son 29 años de informes posteriores a la acción. Una persona se sale de un sendero en Bob Cliffs. La temperatura es la temperatura. La distancia es la distancia. Esos números no cambian. ¿Qué cambia? La única variable en toda la ecuación es el número de horas entre el momento en que se metieron en problemas y el momento en que alguien tomó el teléfono y dijo, están vencidos. Y les diré qué causa esa demora cada vez. No es falta de interés. Es una persona parada en la cocina diciendo, vamos a esperar 1 hora más. No quiero hacer un drama. Probablemente se irán solos y me sentiré como un idiota. Nadie quiere ser el que reaccionó de forma exagerada. He realizado búsquedas donde la demora fue de 90 minutos y búsquedas donde fue de 2 días, y puedo decirles la diferencia en los resultados, y les quitará el sueño. Ahora esperen un momento, porque en septiembre, en mi propia familia, la demora fue de 6 días, y había 4 adultos que podrían haber llamado, y ninguno de nosotros lo hizo, y yo soy uno de los 4. Mi esposa era Karin. Murió hace 4 años, de un aneurisma en el lavabo, y no había nada que nadie pudiera haber hecho, y me he resignado a casi 1/3 de eso. Mi hija es Sloan. Tiene 38 años. Se casó con un hombre llamado Chase Ranek hace 11 años. Se dedica al desarrollo comercial y es bueno en ello. Y en 11 años nunca me ha enviado nada escrito a mano. Tienen gemelos, Brin y Tate. Tenían 6 años ese otoño. Y tienen a Maike. Maike tiene 9 años. Llegó a ellos cuando tenía 5. Y la adopción se finalizó unos 8 meses después. Y para cuando entró en esa sala del tribunal, ya había vivido en 4 casas que no eran suyas. Yo estaba allí ese día. Me senté en la segunda fila con una chaqueta que no me había puesto desde el funeral de Karin. Y después, en el estacionamiento, le eché un silbido. Era una auténtica, una pulsera naranja, de las que repartimos al inicio de los senderos. Me agaché hasta donde pude mirarlo y le dije, Maike, cualquiera que tenga una de estas se deja encontrar. Si la dejas caer, alguien vendrá. Así de simple. Tenía 5 años. La llevó puesta en la bañera durante una semana.
4 años después, seguía llevándola puesta en un banco frente a un edificio cerrado a medianoche, y nunca la usó. Ese viernes, 12 de septiembre, estaba dormido en una silla viendo un partido de béisbol y con un plato de frijoles fríos en la mesita auxiliar, que es como luce una noche de viernes para un viudo de 69 años que ha dejado de fingir lo contrario. El teléfono se iluminó en el brazo de la silla. Número local, desconocido. Y casi lo dejo pasar. Quiero que entiendan lo cerca que estuve. De hecho, lo miré y pensé, no. Moví la mano hacia el al segundo timbrazo, y luego me detuve, y fue al cuarto timbrazo, justo antes de que saltara el buzón de voz, que contesté. Hay una versión de esa noche en la que no lo hago. Pienso en eso más de lo que quisiera. ¿Es Lauren Beckwith? Sí. Señor, mi nombre es Genevo Royal. Cierro el centro recreativo en Orchard Mesa. Lamento llamar tan tarde. Su nombre está en una tarjeta de emergencia en la oficina. Es tercera oportunidad. Y entonces se detuvo y pude oírla tragar saliva. Hay un chico aquí en el banco. Lleva sentado aquí desde que cerramos las puertas a las 6. Me acerqué tan rápido que el plato se cayó de la mesa y no lo oí. Dije, 9 años, pelo rubio, mochila azul, silbato en un cordón naranja. Y ella dijo, ese es él. Es exactamente él. De 6 a 11:52. 5 horas y 52 minutos en un banco de metal en la meseta en septiembre, cuando el sol se pone y el frío surge de la tierra como si tuviera una cita. Le dije, señora, pásame el teléfono y no cuelgues. Estoy a 6 minutos. Se oyó un rasguño y un arrastrar de pies, y luego la voz más pequeña que jamás haya escuchado por teléfono. Abuelo. Hola, campeón. Ya estoy conduciendo. ¿Tienes frío? Un poco. Una pausa. Pero estoy bien. Tengo mi chaqueta. No tenía chaqueta. Le compré una chaqueta a ese niño en noviembre anterior, y 3 semanas después descubrí que la habían donado en junio porque ocupaba espacio en el cuarto de servicio. Llevaba una camiseta y una sudadera con la cremallera rota. Le dije, Maike, quédate donde estás con la señorita Royal. No te levantes por nadie más. Mis faros van a aparecer doblando la esquina antes de que puedas contar hasta 200. Silencio en la línea. Y entonces dijo, abuelo, mamá está enfadada conmigo. Estaba en mi cocina, a oscuras, con las llaves en la mano, y tuve que apoyar la otra en la encimera. Le pregunté, ¿por qué me preguntas eso, hijo? Y me lo dijo rápido, como un niño que dice algo que ha estado practicando. Me respondió, porque se fueron el domingo y creo que hice algo el domingo. Era viernes por la noche. No recuerdo haberme puesto las botas. Recuerdo la calle 29 y recuerdo el semáforo en B12, y recuerdo entrar en ese estacionamiento y verlo levantarse de ese banco bajo una luz de seguridad con su mochila ya sobre ambos hombros. Y recuerdo a Geneva Royal, de 68 años, 1,50 metros de estatura, con un polo del centro recreativo, con su propia chaqueta alrededor de un niño que no era suyo, y una expresión en su rostro que me decía que ya había decidido que no se iría a ninguna parte hasta que llegara alguien de confianza. Maike no dijo nada. Simplemente se acercó a mí, me rodeó con sus brazos y se aferró a mí. Y lo levanté, con sus 27 kilogramos de un niño que debería haber pesado cerca de 32 kilogramos, y me quedé en un estacionamiento a medianoche sosteniendo a mi nieto mientras un desconocido se giraba y miraba hacia la carretera para darnos privacidad. Ella me contó el resto en voz baja. Había llamado a los 2 números de esa tarjeta. El teléfono de mi madre fue directamente a una grabación. El de mi padre también. La temporada del campamento había terminado esa tarde. Nadie vino a recogerlo. Nadie vino a las 6. Se había quedado 4 horas más. Su turno. Y entonces dijo, señor Beckwith, quiero serle sincera. Ese niño me dijo que ha estado durmiendo solo en su casa. Me dio el código de su puerta principal por si necesitaba comprobar algo. La miré por encima de su cabeza. Le dije, ¿estaría dispuesta a ponerlo por escrito? Todo lo que vio y todo lo que dijo, con las horas.
No dudó ni un segundo. Dijo, se lo entregaré antes del desayuno. Y luego lo miró y dijo, y señor, espero que alguien responda por esto. Y así fue. Simplemente aún no se lo he dicho. Él estaba dormido antes de que yo saliera del estacionamiento. Y en el semáforo de la 12, hice lo que me había estado diciendo a mí misma que no hiciera desde que ella dijo la palabra domingo. Abrí la página de Sloan, publicada esa tarde a las 4:31 de la tarde, Fort Lauderdale, Florida. Mi hija con gafas de sol en la barandilla de un barco. Chase con su brazo alrededor de ella. Brin y Tate con camisetas iguales sosteniendo esas enormes bebidas congeladas con pajitas flexibles. Y el pie de foto, grupo de 4, la mejor semana de nuestras vidas. Estaba sentada en un semáforo en verde en la calle 12 sin nadie detrás de mí y mi nieto dormido en la parte de atrás. Y leí esa palabra. No estoy exagerando. La leí 11 o 12 veces. Ella había contado a su familia en voz alta en público, frente a todas las personas que ha conocido, y le salieron 4. He estado en escena en cosas que no voy a describir en internet. He hecho notificaciones. He cargado gente. Jamás en mi vida había sentido tanto frío como en aquella intersección. Si alguna vez has visto por escrito que alguien te ha excluido de un número de teléfono, una tarjeta, una invitación, una fotografía o una lista, sabes que lo que realmente te afecta es la aritmética. Con la crueldad puedes discutir. Un número es solo un número. No tiene un significado que puedas refutar. Lo llevé de vuelta a mi casa en North Savant y lo puse en la habitación de invitados, que era la habitación de su madre cuando era alguien a quien reconocí. Se durmió antes de que su cabeza tocara fondo. Me senté en el borde de la cama hasta que su respiración se normalizó y su mano rodeó el silbato, sin sostenerlo, simplemente apoyado sobre él como se apoya la mano sobre algo. Luego fui a la cocina, preparé un café que no debería haber bebido a la 1 de la mañana, saqué un bloc de notas y comencé un registro. Domingo, 7 de septiembre, salida. Viernes, 12 de septiembre, 11:52 de la noche, llamada recibida. Cada fecha, cada hora, el nombre del campamento, el nombre del custodio, la tarjeta en la oficina, el título y su marca de tiempo. Y luego, mientras aún era exacto, cada una de las cosas que Maike me había dicho, con sus palabras, no las mías. Y quiero explicar por qué hice eso en lugar de lo que quería hacer, que era conducir hasta una casa en una calle sin salida y romper una puerta a puñetazos. Porque la ira es como una llamarada. Es muy brillante y dura unos 11 segundos, y luego te quedas parado en la oscuridad con un tubo caliente en la mano. 29 años de búsquedas me enseñaron una cosa por encima de todo, y es esta: quienes obtienen resultados son quienes tienen el papeleo, no la persona más ruidosa en la escena. La que tiene el informe a las 2:40 de la mañana. Escribí 3 palabras en mi teléfono: abogada de familia Grand Junction. El cuarto nombre era el de una mujer llamada Ron Casper Jack, de 47 años, con 12 años de ejercicio propio en Main Street. Y debajo de su foto, una frase que me hizo enderezarme en la silla de mi cocina: antes de ejercer de forma privada, la señora Casper Jack trabajó 9 años como abogada en el Departamento de Servicios Humanos de Colorado. 9 años siendo la persona que presenta la denuncia. Envié un correo electrónico a las 2:58 de la madrugada. Les contaré lo esencial. Dije, mi nombre es Lauren Beckwith. Tengo 69 años, soy coordinadora jubilada de búsqueda y rescate del condado. Mi nieto de 9 años estuvo solo en casa durante 6 días mientras sus padres llevaban a sus hermanos fuera del estado. Lo encontraron esta noche solo afuera de un centro cerrado a las 11:52 de la noche. Tengo una declaración firmada de un testigo ocular en camino y una cronología ya elaborada. Quiero saber absolutamente todo lo que la ley me permite hacer. Y entonces escribí una frase más, y lo decía en serio: no busco una disculpa. Luego abrí otra ventana y compré 2 billetes de avión a Seattle. Ahora, antes de contarles sobre ese viaje, háganme un favor. Si les interesa, suscríbanse. La mayoría escucha el audio completo y nunca lo hace. No les cuesta nada, y es la razón principal por la que puedo seguir haciendo esto.
Aquí está la razón de Seattle. Ese niño tiene un mapa, no un póster. Un mapa del Servicio de Parques Nacional, plegado de verdad, de esos grandes que te dan en un centro de visitantes con todos los parques nacionales impresos y una pequeña casilla al lado de cada uno. Lo encontró en mi garaje, en una caja con las cosas de Karim, hace unos 3 años y me preguntó si podía quedárselo, y le dije, tómalo, campeón. Marca una casilla cuando ha estado allí. En 4 años, solo había marcado una, el Monumento Nacional de Colorado, que está a 11 minutos de su casa, y que es un monumento, no un parque, y no está en esa lista. Lo escribió él mismo, abajo, en el margen, con lápiz, hizo su propia pequeña casilla al lado y lo marcó. Sabía que no contaba. Tenía 7 años y sabía que no contaba, pero lo marcó de todos modos, porque si no, no había nada más en ese mapa. Solía tumbarse boca abajo en la alfombra de mi salón durante 1 hora seguida con esa cosa abierta delante y un lápiz en la mano, sin escribir nada, solo mirando. Y hay una franja azul a lo largo de todo el lado izquierdo. Ese niño nunca había visto un océano, ni una sola vez, con solo 9 años en pleno desierto. A las 3 de la mañana, llamé a mi hija. Sabía que no contestaría. Estaban en alta mar y su teléfono llevaba 6 días reproduciendo una grabación. No quería que contestara. Lo que quería era que se despertara en su camarote un sábado por la mañana, buscara su teléfono como todo el mundo y encontrara la voz de su padre esperándola. He hecho unas 10.000 transmisiones de radio con algo cayendo a mi alrededor. Uno aprende a mantener la calma. Es una habilidad que nunca se olvida. Así que mantuve la conversación tranquila. Mantuve la calma. Le dije, hola, cariño, soy papá. Quería avisarte que Maike está conmigo. Lo recogí esta noche. Está bien. Está dormido. Parece que ha estado solo un tiempo por ahí. No te saltes nada por mi culpa. Él y yo vamos a hacer un pequeño viaje por nuestra cuenta. Hablamos cuando vuelvas. Y colgué. Y entonces me volví a sentar y miré un mapa de la península olímpica en una computadora portátil y pensé en lo que realmente tenía, una declaración firmada que llegaría en el desayuno, un abogado que solía redactar la parte estatal de estos casos, 2 multas, un registro y una hija que no tenía ni idea. El sábado por la mañana, entró en mi cocina en calcetines, con el pelo erizado a un lado. Me dijo, abuelo, ¿por qué vas vestido así? Le dije, porque un hombre lleva una camisa de verdad cuando vuela. Se detuvo. Me preguntó, ¿volando a dónde? Le dije, a Washington. Al océano. Y me miró como un niño te mira cuando lo han decepcionado tantas veces que primero busca las salidas. No saltó. No gritó. Se quedó allí parado en calcetines y dijo con mucho cuidado, por océano de verdad o por océano de mentira. Esa es la frase. Esa es la que oiré cuando me entierren. Le dije, por océano de verdad, tú y yo, despegamos al mediodía. Y salió corriendo. Bajó corriendo por el pasillo tan rápido que se llevó al corredor con él. Y unos 40 segundos después, regresó sosteniendo el mapa con ambas manos, respirando como si hubiera corrido 1 milla, y dijo, ¿puedo llevarlo para poder revisarlo cuando lleguemos? Le dije, hijo, puedes revisarlo en el avión. Playa Rialto, Washington, lunes por la mañana, alrededor de las 10. Nunca he sido un hombre con dinero. Conduzco una camioneta de 20 años a propósito. Creo que un buen restaurante es aquel donde alguien trae el ketchup a la mesa. Salimos del bosque al final de ese sendero y el Pacífico estaba allí, gris y enorme, y los farallones marinos destacando en él con la niebla a medio camino de ellos. Y ese ruido que hace que no se parece a nada más. Y Maike dejó de caminar. Se detuvo a unos 2,5 metros de la orilla y no se movió ni dijo una palabra durante lo que yo diría que fueron 40 segundos. Luego dijo, abuelo. Y yo dije, sí. Y él dijo, no para. Eso es lo que dijo sobre el océano. No para. Se sentó allí mismo en la arena con el mapa en las rodillas y marcó la casilla y presionó tan fuerte con el lápiz que hizo un hoyuelo en el papel.
Luego miró el que él mismo había dibujado en el margen, miró el verdadero, miró todos los demás y dijo, más que nada para sí mismo. 2. El segundo día, una anciana llamada Opal Ferris hizo una caminata por las pozas de marea baja sobre las rocas. Maestra jubilada, 60 años en el condado de Clayam, con las rodillas sujetas con cinta adhesiva, a juzgar por su aspecto. Maike le hizo 9 preguntas en media hora. Yo las conté porque cuento cosas. Es un trabajo que no puedes dejar. Y entonces ella puso la mano en su hombro y señaló hacia unos 20 cm de agua. Y allí había un pequeño pulpo. Se tumbó boca abajo sobre la roca mojada con un impermeable prestado y observó a esa cosa durante 11 minutos sin moverse. De regreso, dijo, la señorita Opal dijo que puede saborear con sus brazos. Y luego dijo, abuelo, ¿es verdad o es algo que dicen los adultos? Y yo dije, eso es verdad, amigo. El tercer día, subimos en coche hasta O. Esa selva tropical es un verde para el que no tengo palabras. Recorrió todo el sendero con la cabeza hacia atrás y la boca abierta, y no dijo ni una palabra durante los primeros 15 minutos, lo cual, para ese niño, es todo un récord. El cuarto día, un hombre llamado Dwayne Cruz, que regentaba el motel de Forks, le enseñó a encender una hoguera con leña a la deriva en la playa porque sus nietos estaban en Yakima y, creo, se sentía solo. Pero aquí viene la parte que nadie en esa península vio. Todas las noches, una vez que Maike se dormía, sacaba mi teléfono al pasillo fuera de nuestra habitación, cerraba la puerta tras de mí, me sentaba en una silla de plástico en el frío húmedo y llamaba a Ron Kasperjak. A las 9 en punto, las 10 en su hora. Contestaba al primer timbrazo todas las noches. Esa mujer no se anda con rodeos. Una vez le pregunté cómo le había ido el día y me dijo, largo. Cuéntame sobre el expediente escolar. La primera noche, dijo esto, y les cuento lo esencial porque lo anoté en una libreta del motel, señor Beckwith, voy a ser directa porque creo que lo prefiere. Le dije que sí. Ella dijo, lo que usted escribe no es un desacuerdo sobre la crianza de los hijos ni es un tema ambiguo. Dejar a un niño de esa edad sin la supervisión adecuada durante ese periodo tiene una definición en este estado, y la definición es negligencia. Esa no es mi opinión. Es una ley. Los papeles se movieron de su lado. Y lo que tienes es inusualmente claro. Tienes un testigo independiente con una declaración firmada y cronometrada. Esa es la pieza que casi nunca consigo. Tienes una publicación pública que sitúa a ambos padres fuera del estado dentro del periodo exacto. Tienes el propio relato del niño, que quiero que sea registrado correctamente por alguien capacitado, no por ti. Dije, ¿por qué no yo? Ella dijo, porque no le daré a nadie la frase, su abuelo lo entrenó. Ni una sola palabra. Dije, ¿qué hacemos? Dijo 3 cosas simultáneamente. Primero, presento el informe, no lo retengo, lo presento. Segundo, solicito al tribunal una tutela temporal de emergencia ex parte, lo que significa que podemos estar frente a un juez antes de que su avión aterrice. Tercero, cito a la escuela. Si hay una nota del consejero en el expediente de ese niño, la quiero. Y puse la mano en esa barandilla mojada y dije, hay una. Silencio en la línea. Dije, en marzo pasado, su maestra me llamó. No a ellos, a mí. Dijo que había dejado de comer el almuerzo. Llamé a Sloan para contárselo y me dijo que no me metiera en mis asuntos. Y Ren dijo, señor Beckwith, antes de irse a la cama esta noche, anote la fecha de esa llamada y todo lo que recuerde. Hágalo esta noche mientras está molesto, no mañana cuando esté triste. Lo hice. Todavía tengo la hoja. La segunda noche fue por el dinero. Ella dijo, va a querer cambiar su testamento. Todos en su situación lo hacen. Le voy a decir cómo hacerlo para que nadie pueda anularlo, y luego le voy a decir cómo hacerlo para que no lo arruine. Y esas son 2 conversaciones diferentes. Me explicó cómo hacer un fideicomiso irrevocable. Una vez ejecutado, está fuera de mi patrimonio y fuera del alcance de todos. Ni de mi hija, ni de su marido,
ni de ningún abogado que pudieran pagar, ni una disputa testamentaria, ni una afirmación de que alguien me convenció. Se acabó. Y entonces dijo, pero no le estás dando una suma global a una chica de 18 años. He visto cómo eso sale mal incontables veces. Educación y vivienda a los 21 a través de un fideicomisario independiente, el resto a los 27. Y nombras ahora mismo, por escrito, a un fideicomisario sucesor y a un tutor sucesor, ambos más jóvenes que tú. Pregunté, ¿por qué ambos? Y ella respondió, porque lo primero que hace el abogado contrario contra un solicitante de 69 años es preguntarle por tu edad. Tengo la intención de responder a eso antes de que terminen de decirlo. Lo pensé durante unos 4 segundos. Mi sobrina Talia, de 43 años, asistente médica en Durango, casada, con 2 hijos, ha estado enamorada de ese chico desde la semana en que apareció. Ren dijo, consígueme su número esta noche. La tercera noche, la puerta se abrió detrás de mí y allí estaba él en pijama, entrecerrando los ojos. Abuelo, ¿con quién hablas por la noche? Puse la mano sobre el teléfono. Solo cosas de adultos, amigo. Vuelve. Y sopesó eso con la enorme dignidad de un niño de 9 años que sospecha que lo están manipulando, y luego dijo, ¿puedo tomar chocolate caliente de la máquina junto al hielo? Son las 9 de la noche. Estamos en la playa, sin embargo. Quiero que conste que estaba en la pasarela de un motel en Forks, Washington, con un exabogado estatal de bienestar infantil al teléfono, preparando un caso contra mi propia hija, y estaba negociando conmigo por un chocolate. Una taza, y a la cama. Se fue. Volví a la línea y comencé a disculparme, y Ren me interrumpió. Dijo, no lo hagas. Y entonces algo casi humano se escuchó en su voz durante medio segundo. ¿Cómo está? Dije, se rió en el desayuno hasta que le dio hipo. Y ella dijo, bien. Anótalo también. Quiero ver el contraste entre 18 meses de deterioro documentado y cómo está ese niño ahora mismo bajo tu cuidado. Ese contraste tendrá más peso ante un juez que cualquier cosa que yo diga en voz alta. Lo escribí en el reverso de un recibo. La cuarta noche, no estaba preparado para ella. Estábamos en un lugar en Port Angeles con papel en las mesas y una ventana llena de barcos. Él estaba comiendo pescado con patatas fritas y me daba un informe individual sobre cada patata frita. Y entonces dejó el tenedor y miró la mesa. Dijo, abuelo, ¿puedo preguntarte algo sin que te enfades? Le dije, siempre puedes preguntarme lo que quieras. Y él siguió mirando la mesa y dijo, ¿es porque en realidad no soy suyo? Quiero detenerme aquí, porque este es el verdadero centro de todo, y todo lo demás en esta historia es andamiaje a su alrededor. El restaurante siguió su curso. Alguien se rió en el bar. Un camarero llamó a un número. Y en nuestra mesa, todo se detuvo. Dejé el tenedor. Extendí la mano y tomé ambas manos. Y esas manos eran tan pequeñas. No sé cómo hacerte sentir eso. 9 años y las dos cabían dentro de una de las mías. Y le dije la verdad, toda, con la claridad que un niño de 9 años puede soportar. Y no suavicé ni una sola parte importante. Le expliqué que es realmente una adopción, que no es un plan B ni un consuelo. Que una familia no es algo que te asignan en un hospital. Es algo que la gente dice en voz alta en una sala frente a un juez, con su nombre legal completo firmado al pie de una página. Le dije que el hecho de que alguien te elija no es un premio de consolación. Es todo el acontecimiento. Le dije que cualquier problema en esa casa existía incluso antes de que él entrara por la puerta, y que un niño de 9 años no es capaz de ser la razón por la que los adultos se comportan mal. No es capaz. No está en las opciones. Y le dije que pasé 29 años saliendo de noche a buscar personas que habían sido abandonadas y que no había nada en este mundo ni en el estado de Colorado que me fuera a impedir encontrarlo. Sus ojos se abrieron. Asintió lentamente, asimilando cada detalle a su manera. Entonces olfateó y dijo, ¿me das tu ensalada de col? Le dije, puedes tomar lo que quieras de esta mesa. ¿Y podemos pedir pastel? 2 trozos.
Primero sonrió levemente, luego más, y finalmente sonrió de verdad, esa que le llega hasta los ojos y se queda ahí. Me disculpé, volví al baño, me enjuagué las muñecas con agua fría y me miré en el espejo a un hombre de 69 años durante un largo minuto. Como yo estaba firme en esa mesa, él necesitaba firmeza, y firmeza fue lo que obtuvo. Pero soy un hombre, no una estatua. Y a 2.400 kilómetros al este, mi única hija, a quien enseñé a conducir un coche con cambio manual en Glade Park Road, a quien acompañé al altar hace 11 años llorando todo el camino, dormía en un barco. Ese pensamiento fue el que me secó las manos. Salí, me senté frente a él y dejé de sopesarlo. Ya no pensaba, ella también es mi hija. Ya no pensaba, veamos cómo reacciona. Íbamos a casa, y Ron Kasperjak tenía trabajo que hacer. Miércoles 24, 8:59 de la mañana, en mi casa. Habían aterrizado el 22. Sloan me había enviado un solo mensaje, 9 palabras, sin puntuación, recibí tu mensaje de voz. Deberíamos hablar en persona. Se lo reenvié a Ren con una sola línea, miércoles 9, en mi casa. Me respondió en 4 minutos, estaré allí a las 8:59 con todo. Ahora, quiero ir más despacio, porque esto duró 40 minutos, es la escena más larga de toda la historia y la he repasado más veces que cualquier otra cosa. Llegó con un traje gris oscuro y zapatos planos, con un maletín cuyas esquinas estaban desgastadas. Dejó 2 carpetas sobre la mesa del comedor, tomó café sin ninguna ceremonia y se sentó como si llevara sentada en esa mesa toda su carrera. Dijo sin levantar la vista, no saben que estoy aquí. Dije, no, creen que esto es una conversación familiar. Y la comisura de sus labios se movió como un 16avo de pulgada. Dijo, es una conversación familiar. Solo que va a ser una bien documentada. Maike estaba en la escuela. Me había asegurado de eso. A las 9:04, oí el coche. Chase entró primero, 42 años, bronceado recién llegado del barco, con una camisa de cuello, un hombre que se había vestido para una reunión. Sloan detrás de él con la barbilla en alto y los brazos ya cruzados. Se había pasado todo el trayecto construyendo su argumento. Se podía ver que le pesaba como un abrigo. Y entonces Chase vio a la mujer en mi mesa y se detuvo como si alguien le hubiera tirado de la cuerda. La voz de Sloan salió débil. Papá, ¿quién es esta? Dije, Sloan, Chase, esta es Ron Kasperjak, derecho familiar, 12 años. Antes de eso, pasó 9 años trabajando para el Estado en casos exactamente como este. Siéntense. Hay café. Sloan no se sentó. Ella dijo, usted trajo a un abogado a su casa para hablar sobre su nieto. Y Ren dijo, señora Renick, en voz baja, ni un decibelio por encima de un tono conversacional, por favor, siéntese. Ella se sentó. Y Ren abrió la carpeta y deslizó una sola hoja sobre la mesa como si estuviera pasando la crema. Sin discurso, sin introducción. Esa es la parte que nunca había visto hacer antes, y he estado en muchas salas. La hoja era una línea de tiempo. Domingo, 7 de septiembre, 6:22 de la mañana, vehículo sale de la residencia, 4 ocupantes según la cámara del timbre del vecino al otro lado de la calle sin salida. Del 7 al 12 de septiembre, menor, de 9 años, presente en la residencia sin un adulto supervisor. El niño se transportó solo al campamento de día y de regreso a pie. El niño informa que comió cereal, galletas y la mitad de cada almuerzo proporcionado por el campamento que guardó para la noche. Viernes, 12 de septiembre, 6 de la tarde, concluye la temporada del campamento, ningún adulto autorizado presente al recogerlo ni al cerrar. Viernes, 12 de septiembre, 23:52, niño al aire libre, sin supervisión del conserje de la instalación, declaración firmada por G. Royal adjunta como anexo A. Viernes, 12 de septiembre, 23:58, niño recogido por el abuelo materno, anexo C, publicación pública en redes sociales, marca de tiempo 12 de septiembre, 16:31, ubicando a ambos padres en el condado de Broward, Florida. Chase lo leyó y su rostro no movió ni un músculo.
Sloan lo leyó y su rostro no hizo más que moverse. Dijo, este es papá. Esto está tergiversado. Lo habíamos planeado. Se suponía que la prima de Chase, Denise, iba a revisarlo. Y Ren dijo, la señorita Kasperhack habló con Denise Ranneck el lunes. Segunda hoja sobre la mesa. La señorita Rennick afirma que se le preguntó en un mensaje de texto grupal el 30 de agosto. Nunca lo confirmó. Estuvo en Moab toda la semana. Proporcionó el hilo voluntariamente. La boca de Sloan se cerró. Y Ren dijo, y nunca he oído a nadie hacer tanto daño con una voz agradable, voy a ahorrarles tiempo a todos. No estamos aquí para determinar si sucedió. Sucedió. Estamos aquí para que entiendan lo que ya se ha hecho. Ya. Vi cómo esa palabra resonaba en mi hija. El martes 16, presenté un informe ante el Departamento de Servicios Humanos. No está sellado y no está a mi discreción. Está presentado y, a partir del lunes, contiene una conclusión fundamentada. Chase dijo, no puede simplemente. Y ella continuó como si él no hubiera dicho nada. El miércoles 17, comparecí ante la jueza Renata Bo en una petición de emergencia ex parte. Al señor Beckwith se le concedió la tutela temporal de Maike esa tarde. Eso ha estado vigente durante 8 días. La audiencia completa es el 9 de octubre. Ambos serán notificados esta tarde. Prefiero que lo escuchen en una cocina que de un notificador en un estacionamiento. La sala quedó en silencio de una manera que tenía peso real. Y mi hija dijo, tiene 69 años, y su voz se quebró al decir el número, y Ren extendió otra página y dijo, 69 años, con un examen físico completo con fecha del 22 de septiembre, 29 años de servicio público, sin antecedentes, propietario de vivienda, sin deudas, y con una tutora sucesora designada, Talia Beckwith, de 43 años, asistente médica, de Durango, quien ya ha dado su consentimiento por escrito y ya ha pasado una verificación de antecedentes. Y luego dijo la frase que le había pedido, ese chico no volverá a ser colocado, nunca más. Creé el expediente específicamente para que nadie pueda hacer esa pregunta por segunda vez. Y fue entonces cuando mi hija me miró por primera vez desde que entró por la puerta. Tenía los ojos rojos. Dijo, papá, solo esa palabra, cargando 6 días, 18 meses y 11 años. Y no le di nada. Quiero ser honesto al respecto. No la ayudé. La dejé cargar con todo el resto del asunto ella sola. Y ella dijo, lo sabía. Su voz se quebró a la mitad. Dijo, lo supe todo el tiempo. Chase dijo que fue un solo viaje. Dijo, a Maike no le gustan las multitudes de todos modos. Haríamos algo solo con él. Después de que se detuvo, su mandíbula se movía. Y luego dijo, la parte que no había podido escribir desde entonces, hice mi maleta y pasé por su puerta con ella en la mano. Y él estaba sentado en su cama con ese mapa abierto. Y levantó la vista y me preguntó a qué estado íbamos. Dijo, y se lo dije. Me quedé en el umbral y le dije Florida y le dije, nos vemos pronto, amigo. Y tomé mi maleta y salí y cerré la puerta principal. Chase se giró y la miró fijamente. Ella no le devolvió la mirada. Mantuvo los ojos fijos en mí, completamente sin armadura. Y esto es lo que sentí, y no voy a disimularlo. Estaba furiosa. Quiero que quede constancia. Sentí una rabia como nunca antes en mi vida. Pero debajo de esa rabia, y más antigua que ella, había algo más, dolor, puro dolor, por una niña a la que crié y una mujer a la que no reconocía. Me permití sentirlo durante unos 3 segundos. Luego abrí mi carpeta y la deslicé. Le dije, sé que lo sabías, Sloan. Esa es la parte que no puedo superar. No los 6 días. El umbral. Ella se estremeció como si la hubiera tocado. Chase llegó primero a la carpeta. La leyó. La dejó lentamente. La casa en North Savant, las cuentas, las 60 acres en Glade Park que mi padre me dejó y su padre le dejó a él, todo, a partir del viernes 19, en un fideicomiso irrevocable para Maike.
La educación y la vivienda se liberarían a los 21 años a través de un fideicomisario independiente de Danbury. El saldo a los 27, no revocable, no impugnable, inaccesible para ningún abogado que ninguno de los dos pudiera pagar. Y en la segunda página, una línea en la que insistí y sobre la que Ren discutió conmigo durante 25 minutos, 2 modestas cuentas universitarias separadas a nombre de Brin y Ted Rannick. Sloan encontró esa línea y levantó la vista, confundido. Le dije, tienen 6 años. No les corresponde cargar con nada de esto. No voy a hacerles a esos dos lo que le hicieron a él. Y luego dije, pero su abuelo tendrá muy claro, por el resto de su vida, quién quedó en el banquillo. Chase dijo, esto es un castigo. Y yo le dije, no, hijo. Un castigo era justo lo que quería hacer a medianoche del día 12. Esto es simplemente lo correcto. Ren cerró el maletín con un leve clic y expuso la postura para octubre. Maí que se queda conmigo. Sesiones semanales con un terapeuta infantil titulado, pagadas por el fideicomiso. Visitas supervisadas para Sloan en un centro, 1 hora a la semana, supeditadas a la finalización documentada de la terapia familiar y de crianza. Para Chase, no habrá contacto hasta su evaluación. Y les diré la razón claramente, porque Ren lo dijo en voz alta en esa habitación y nunca me había alegrado tanto de oír una frase. En 11 años, ese hombre nunca firmó una tarjeta, ni una de cumpleaños, ni una de Navidad, para un niño en su propia casa. Y el expediente escolar tenía una nota del consejero de marzo que señalaba el aislamiento y la pérdida de peso, reconocida por escrito por ambos padres, pero nunca se tomó ninguna medida al respecto. Estas no son ofertas, dijo Ren amablemente. Esta es la postura que llevaremos al tribunal, y el tribunal ya ha leído el expediente. Firmaron el reconocimiento a las 10:38. Chase salió primero sin decir una palabra. Sloan se detuvo en mi puerta de espaldas a mí, con una mano en el marco. Preguntó, ¿está? Y su voz se quebró, papá, ¿está bien? Dejé que esas palabras flotaran en el aire el tiempo suficiente para que las sintiera. Luego dije, estará bien. No gracias a ti, pero estará bien. Ella asintió con la cabeza hacia el marco de la puerta y salió. Han pasado 7 meses. La tutela permanente se concretó la segunda semana de enero. La jueza Bo dijo desde el estrado que en su trayectoria rara vez había visto una petición tan completa, y me miró por encima de sus gafas al decirlo. Ren no sonrió. Escribió algo. He decidido que esa es su versión. Maike ha engordado 4 kilos. Come como un niño. Ve a una terapeuta llamada Miss Abernathy los jueves. Dice que su consultorio tiene una lámpara con forma de luna y que te deja no hablar si no tienes ganas, lo cual dice que es lo mejor, y que sospecho que es precisamente la idea. El mapa está en su pared, con 2 casillas marcadas, más la que él mismo dibujó, que ha decidido dejar. Fuimos a Archis en noviembre porque está a 4 horas y me apetecía conducir. Iremos a Mesa Verde durante las vacaciones de primavera. Sloan viene a todas y cada una de las visitas, 1 hora cada semana, nunca llega tarde. Ella le trae un libro y le lee, pero no lo interpreta, ni llora donde él pueda verla, lo cual, según entiendo, le costó caro a esa mujer. Su consejera le dijo algo, y ella me lo contó por teléfono durante una de las conversaciones cuidadosas que hemos empezado a tener, que Chase nunca había querido que la adopción se finalizara. Que la había tratado como un arreglo temporal mientras esperaba a que terminara, y que ella había pasado 11 años haciéndose pequeña para encajar en una casa que él había diseñado. Presentó la demanda en febrero. Y quiero decir algo sobre ella, porque algunos de ustedes ya están escribiendo. No creo que se haya redimido. No uso esa palabra. Creo que hizo un cálculo que nunca ha dicho en voz alta, que es que si luchaba por uno, perdería los 2. Y eligió 3 sobre 1 y luego fue y compró protector solar. Pero sé la diferencia entre una persona que realiza un cambio y una persona que lo intenta. 29 años viendo a la gente en el peor momento de sus vidas te dan esa perspectiva. Mi hija lo está intentando, lentamente, mal, algunas semanas. Al menos está en el camino. Brin y Tate vienen 1 vez al mes ahora. La primera vez,
Brin cruzó la sala de visitas corriendo y golpeó a su hermano por la cintura y dijo, ¿dónde te fuiste? Y Maike me miró por encima de su cabeza con una expresión que no voy a intentar poner en palabras para ustedes. Así que esto es lo que aprendí de todo esto, y no es lo que la gente espera. Todos quieren que la lección sea la familia es la que está presente. Bien. Cierto. Está en 1000 tazas. La verdadera es la que me sirvió de base para construir mi carrera y que no apliqué donde realmente importaba. Y es esta, en cada búsqueda que realicé, el terreno no mató a nadie. La demora sí. Las horas entre el inicio del problema y la llamada telefónica, ese es el único número que cambia. Y es el único número que importaba. Y puedo decirles exactamente qué causa la demora, siempre, en el campo y en una casa en una calle sin salida. Es una persona decente que decide no reaccionar de forma exagerada. No quiere ser dramática. No quiere ser la que lo convirtió en un problema. Ese chico se sentó en un banco durante 5 horas y 52 minutos con un silbato al cuello y no lo hizo sonar porque no quería meter a nadie en problemas. Su madre se quedó parada en una puerta con una maleta y no dijo la verdad en voz alta porque no quería arruinar su matrimonio. Denise Renick recibió un mensaje grupal y nunca lo confirmó porque no quería ser descortés. Y su abuelo recibió una llamada de un profesor en marzo y le dijeron que se mantuviera al margen, y se mantuvo al margen durante 6 meses porque no quería ser el viejo entrometido. Todos teníamos un silbato. Ninguno de nosotros lo hizo sonar. Así que aquí está lo único que te pediría que hicieras. Y toma unos 4 minutos configurarlo, y luego toma 90 segundos a la semana por el resto de tu vida. Cada plan de viaje que he presentado tenía una cosa al final. No la ruta, no el equipo. ¿Quién te espera de vuelta y a qué hora llaman? Ese es todo el sistema. Esa es la única razón por la que alguien alguna vez es encontrado. Alguien, en algún lugar, te espera a una hora específica, y cuando no apareces, llaman. La mayoría de los niños en hogares problemáticos no tienen uno. No hay ningún adulto fuera de esa casa que los espere con un horario. Así que sé uno. Elige a un niño en tu vida extendida, un nieto, una sobrina, un sobrino, el niño de enfrente, y establece algo ordinario y repetitivo. Llamada el domingo por la tarde, mensaje de texto el miércoles sobre nada, una rutina. No para que puedas investigar a nadie, para que se vuelva normal, y para que el día que deje de hacerlo, alguien se dé cuenta. Y el darse cuenta no es una confrontación. Es solo un registro de entrada que no hicimos. Maike y yo lo hicimos los domingos por la noche. Llevábamos 2 años haciéndolo y se nos pasó en julio, y lo dejé pasar porque me dije a mí misma que él estaba ocupado y ellos también, y no quería ser una molestia. El registro de entrada se interrumpió en julio y no lo avisé hasta septiembre. Y la pregunta que me ronda la cabeza casi todas las noches es, si mañana le pasara algo al niño que más quiero en este mundo, ¿quién se daría cuenta y cuántas horas tardaría? El domingo pasado lo encontré boca abajo en la alfombra de la sala con ese mapa y un lápiz. Y en el lado izquierdo, en el azul, al oeste de la costa de Washington, había dibujado un puntito con bolígrafo y le había puesto un círculo alrededor. Le dije, ¿qué es eso, campeón? Y él, sin levantar la vista, dijo, ahí es donde estaba el pulpo, para no olvidar el lugar. Gastaron $21,000 para decirle a Internet que su familia era de 4. Voy a gastar cada dólar que me queda y cada día que me queda para asegurarme de que un niño nunca más tenga que preguntarse por el número. Ahora, quiero saber su opinión sobre esto, y pregunto honestamente porque no estoy seguro de haberlo hecho todo bien. Comenten uno si creen que hice bien, armando el expediente discretamente, llevándolo en ese viaje y dejando que se enteraran en una cocina con un abogado en la mesa. Comenten 2 si creen que debería haber llamado al Estado desde ese estacionamiento a medianoche del día 12 y dejar que el sistema se encargara de todo desde la primera hora en lugar de llevar mi propia operación durante 11 días. Y comenten 3 si creen que fui demasiado indulgente con mi hija, que una mujer que se paró en una puerta con una maleta y dijo nos vemos pronto nunca debería haber recibido ni una hora de supervisión, y mucho menos 52.
El punto número 3 es el que 2 de mis hermanas ya me han dicho que hice mal, y es el que me preocupa a las 3 de la mañana. Si tienen algo que decirme al respecto, lo leeré, y díganme desde dónde me escuchan y qué hora es donde se encuentran ahora mismo. Son poco más de las 9 aquí y el monumento se ha vuelto de un naranja oscuro, como suele suceder. Y aún me sorprende que alguien esté escuchando a un antiguo coordinador de búsqueda y rescate hablar mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí está el que realmente quiero. Si alguna vez has tenido un mal presentimiento sobre un niño y has esperado a que se aclarara, a que alguien más dijera algo primero, a que dejara de ser asunto tuyo, dime cuánto tiempo esperaste. No tienes que decir quién, porque yo esperé 6 meses después de que una maestra me llamara, y hay un banco en Orchard Mesa por el que tengo que pasar en coche para ir a la ferretería, y nunca he logrado mirarlo. Si esto te llegó, quédate conmigo y suscríbete. Es un anciano en North Seventh con un micrófono y un niño que pregunta por Mesa Verde cada 11 minutos. Hay otro en camino. Ve y sé el contacto pendiente de alguien. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Grand Junction para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.